Hola chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a crear una nueva sección en este canal, que será hablando sobre equipos de fútbol y su actualidad. Y para empezar esta sección, nada mejor que hablando sobre uno de mis equipos favoritos y el equipo del sitio donde vivo, la Sociedad Deportiva Huesca. A la hora de realizar este vídeo hice una encuesta en mi Instagram del canal entre si preferíais una historia curiosa o el vídeo de la Sociedad Deportiva Huesca, y como veis aquí arriba ganó la Sociedad Deportiva Huesca, así que vamos a hablar sobre este tema. Pues bien, para hablar sobre la actualidad del Huesca no podemos empezar sin antes decir los precedentes que han llevado a este equipo a estar en Primera División. Todo empieza en la temporada 16-17, cuando el Huesca, milagrosamente, logra clasificarse a los playoffs de ascenso, en los que les toca jugar contra el Getafe en la semifinal. En la ida quedan 2-2 en el Alcoraz, un resultado que a priori le favorecería al Getafe, pero que quedaba abierta la eliminatoria. Pero luego, en el Coliseum Alfonso Pérez, quedan 3-0, ganando el Getafe, y entonces pasando la final del playoff, y el Huesca quedó eliminado. Pero eso solo fue el principio de esta historia. Más tarde el Getafe ascendería a Primera División esa temporada. En la temporada 17-18 es cuando de verdad empieza esta historia, porque después de traer a un nuevo entrenador, porque Antkela, el anterior entrenador, se fue, y trajeron a Rubi, el entrenador del ascenso del Huesca, y remodelando la plantilla consiguieron demostrar con Rubi un juego muy parecido al estilo del Barcelona, al estilo de la escuela de Cruyff, con un juego muy combinativo y creando mucho juego y saliendo desde la defensa, tocando el balón y teniendo posesión y demostrando un juego muy bueno y muy combinativo. Gracias a ese estilo de juego implementado por Rubi, lograron ascender a Primera División, ya que en la jornada 40, en el campo del Lugo, ganando 2-0 con goles de Pulido y después de Gallar, lograron matemáticamente el ascenso a Primera División, aunque luego no conseguirían quedar primeros y ganar el título de Segunda División, porque el Rayo acabaría quedando primero. Pero el Huesca, quedando segundo, logró el ascenso a Primera División, teniendo en cuenta que tuvo el cuarto menor presupuesto de Segunda División, con algo más de 7 millones de euros, que es un logro muy importante para la Sociedad Deportiva Huesca, ya que es muy difícil con un presupuesto tan bajo ascender a Primera División. Pero todo esto no sería posible sin la llegada hace 13 años, más exactamente en 2006, de Petón, ya que él puso las bases de lo que hoy en día es la Sociedad Deportiva Huesca, con un nuevo estilo y trayendo jugadores competitivos y implementando una filosofía que consistía en tener una buena salud económica, en la que solo podías gastar lo que tenías para no incurrir en deudas ni tener una deuda económica, estar al corriente de pago y tener un equipo saludmente económico. Y gracias a estos primeros pasos en 2006, hoy en día la Sociedad Deportiva Huesca está en Primera División. Una vez logrado aquel ascenso histórico a Primera División, la Sociedad Deportiva Huesca y todos sus aficionados, al ser una ciudad muy pequeña, todos se volcaron con el equipo, y como podéis ver aquí las fotos de la celebración y los vídeos, pues toda la ciudad se volcó con el equipo, y no era para menos, ya que es una cosa histórica. Huesca, yo soy del Huesca, el equipo campeón, desde las Martínez a la... Ya que el Huesca nunca había estado en la Primera División, había estado 30 temporadas en Tercera División, 12 temporadas en Segunda B
y tan solo 8 temporadas en segunda división. Y esta es la primera temporada que está en primera división. Una vez logrado el tan ansiado ascenso, la Sociedad Deportiva Huesca hizo grandes modificaciones en su estructura del estadio básicamente, ya que la normativa de la primera división les obligaba. El primer gran cambio que hicieron fue pasar de un estadio de unos 5.300 asientos a nada más ni nada menos que unos 7.600 asientos hoy en día. Y aún así es poco, ya que en casi todos los partidos del Huesca juegan con el estadio lleno, ya que mucha gente apoya al equipo y desea ver al equipo en primera división compitiendo con los mejores equipos. Además de esto hicieron infraestructuras para acceder al estadio, un parking, y arreglaron y modificaron toda la zona del estadio para que tuviera más aspecto de primera división. Además, la iluminación, gracias a la normativa de primera división, tuvieron que sacarla de dentro del estadio afuera para que cumpliera con el reglamento. Ahora en Alcoraz, dotándolo de una nueva imagen más moderna y más imponente. Una vez hablado sobre la infraestructura y sobre el estadio, también hay que hablar sobre el tema fichajes, ya que el tema fichajes el verano pasado para la Sociedad Deportiva Huesca fue muy movido, ya que tenían que hacer una plantilla que pudiera competir en primera división para lograr el próximo objetivo, que era permanecer en primera división. Y se fueron muchos jugadores del equipo y también llegaron muchos jugadores. Las bajas podemos destacar las más importantes, la de Álvaro Vadillo, que actualmente está en el Granada, Alexander González, Luso, Ojai Amador, que ahora está en el Maccabi Tel Aviv, entre muchos otros. También en el capítulo de llegadas, que aquí es donde vinieron también muchos jugadores, podemos destacar la llegada de Gurle, principalmente, que fue hasta este mercado invernal el fichaje más caro de la Sociedad Deportiva Huesca del Osmalin Sport, que valió unos 2 millones y medio. La llegada de Rubén Semedo, central cedido por el Villarreal, Echeita, central cedido también por el Athletic Bilbao. La renovación de la cesión de Juan Camilo Hernández, y como todo el mundo lo conocemos, el Cucho, y la de El Chimi Ávila, y también los fichajes de Eugeni o Scriche, que Eugeni se fue cedido al Albacete Balompié y Scriche se quedó en el Lugo cedido en segunda división, los dos jugadores, pero lo han fichado en el Huesca. También podemos destacar que llegaron Luisinho como jugador con experiencia en primera división para ocupar el lateral izquierdo, y para la portería, al irse Remiro, que también fue un jugador muy importante, fue el portero titular del ascenso porque se le acabó la cesión del Bilbao, vinieron Axel Werner del Atlético de Madrid y Jovanovic, que es un portero serbio que el club apostó fuertemente por él, ya que pensaban que iba a ser titular. También podemos destacar las llegadas de Damian Musto, un pivote defensivo que llegó de Tijuana, de México, y la llegada de Pablo Insúa, otro central con experiencia que venía cedido para aportar su granito de arena a conseguir el objetivo de la permanencia. Finalmente, también hay que destacar las llegadas de Samuel Elongo, cedido por el Inter con una opción de compra que en temporadas anteriores con el Tenerife había hecho muy buen papel en segunda división, la llegada de Miramón, un lateral derecho muy experimentado de Aragón, que antes militaba en el Reus y que llegaba con ganas de jugar en primera división y de demostrar su calidad. Bueno, en cuanto a los jugadores, más o menos estas fueron las llegadas y las bajas más significantes. En cuanto a la parcela técnica, el club intentó en todo momento que el entrenador del ascenso, Rubin, permaneciera en el club, pero una vez a este le llegó la oferta del Español, la aceptó, ya que era una importante oferta para su carrera deportiva, para desarrollarse como entrenador y para poder aspirar a un objetivo más grande que solo permanecer en primera división, a aspirar a más cosas. Entonces
Rubí decidió aceptar la oferta del Español. Ante esta situación, el Huesca decidió apostar por nombre de la casa, ya que Leo Franco, que fue el entrenador elegido, llevaba 3 años desde que se había retirado, y que se retiró precisamente en la Sociedad Deportiva Huesca, un gran portero que estuvo en diferentes clubes como el Atlético de Madrid, el Real Zaragoza, entre otros. Colgó las botas hace 3 temporadas y esos 3 años se dedicó básicamente a trabajar para la Sociedad Deportiva Huesca y formándose como entrenador. Ante esta situación, el Huesca prefirió apostar por este hombre de la casa llamado Leo Franco, ya que este entrenador tenía el perfil que ellos buscaban, que era un entrenador joven, sin mucha experiencia y que pudiera demostrar sus cualidades en primera división, igual que la plantilla, para todos juntos conseguir el objetivo de permanecer en primera división. Pues bien, empieza la temporada 18-19 con mucha expectación por parte del Huesca y todos sus seguidores, ya que hacían su debut en el estadio Ipurúa contra nada más y nada menos que el Eibar. Y todavía mucha expectación, ya que todos querían empezar la temporada de la mejor manera posible. Empieza la temporada de la mejor manera posible ganando 1-2 en el estadio del Eibar, en el Ipurúa, con 2 goles de Alex Gallar, y convirtiéndose en historia del club, ya que fue el primer gol de la Sociedad Deportiva Huesca en primera división, obra de Alex Gallar, jugador que nunca había, que para él también fue un hito histórico, ya que él tampoco había marcado nunca en primera división, porque siempre había jugado en segunda división B principalmente, hasta que subió con la Cultural Leonesa, y entonces fue cuando el Huesca le compró para jugar en segunda división. Pero en la 16-17 y en la 17-18 logró 2 ascensos seguidos. Primero con la Cultural Leonesa de segunda B a segunda, y luego en la 16-17 y en la 17-18 con el Huesca ascendiendo a primera división. Y consumió su sueño marcando el primer gol de la Sociedad Deportiva Huesca en primera división. Pues bien, empezaron de la mejor manera posible. Lo malo, que luego todo fue en declive, ya que en la jornada 8 a Leo Franco lo cesan después de los malos resultados cosechados, ya que solo consiguió una victoria contra el Eibar, 2 empates y 5 derrotas. El juego demostraba un juego muy pobre y con muy poca personalidad, y no parecía que el equipo retomara el rumbo hacia mejores resultados. Entonces, la directiva decidió buscar nuevos aires trayendo a Francisco, un entrenador muy joven que ya tenía experiencia en primera división con Almería. Con la llegada de Francisco, el equipo lo que buscaba era un cambio de imagen y demostrar un juego mucho mejor y conseguir el objetivo de la salvación, ya que el Huesca en la etapa de Leo Franco tenía muy malos resultados y no parecía nada indicar que se iban a salvar. Entonces, con la llegada de Francisco, el juego es verdad que mejoró, el Huesca daba otra imagen y todo invitaba a creer. Pero la realidad es que en 21 partidos, la Sociedad Deportiva Huesca tiene 2 victorias, 5 empates y 13 derrotas. Desde la llegada de Francisco solo hay 1 victoria, 3 empates y 8 derrotas, que es un bagaje personal un poco mejor que el de Leo Franco, pero sin ser lo que el club buscaba. Pero la realidad de la Sociedad Deportiva de Huesca hoy en día es que está en el último puesto, el 20º, a 11 puntos del primer equipo que marca en la salvación, que es el Celta, que tiene 21 puntos y el Huesca tiene 11. Es 10 puntos más el punto por los duelos cara a cara que el Huesca lo tiene perdido con el Celta de Vigo. Hay que añadir también que desde la llegada de Francisco también llegó otro jugador cedido llamado Cristian Rivera, que es un jugador que desde su llegada ha aportado mucho y fue muy importante, y es muy importante en el equipo, ya que es uno de los goleadores del equipo, siendo que es medio centro defensivo, y ha aportado 2 goles al equipo y fue clave en la victoria ante el Real Betis Balompié en el Alcoraz, ya que fue la primera victoria del Huesca en primera división en casa, de local, y fue la segunda victoria del equipo, que le da una bocanada de aire para soñar con la salvación.
En cuanto al mercado invernal, la Sociedad Deportiva Huesca la verdad es que no lo está haciendo nada bien, ya que Petón, Emilio Vega y los encargados de traer fichajes, tanto como en verano, hicieron una muy mala planificación, ya que trajeron jugadores, pero jugadores que no dan la talla para la primera división, que sí que dan que son jugadores que aportan muchas ganas, pero no tienen la suficiente calidad para jugar en primera división. También hicieron liadas, como la operación Godos, que fue un jugador que lo iban a traer y que al final se fue a la Amiens francés y que no se sabe, que prácticamente había firmado por el Huesca, pero al final se fue a la Amiens y hay una encrucijada muy grande y no se sabe qué pasó ahí, pero que el jugador resulta que está jugando en la Amiens y no en el Huesca, y es un jugador que ahora mismo, con la falta de gol que tiene el Huesca, hubiera sido muy importante. O la de Álvaro Vázquez, que fue un jugador que lo ficharon prácticamente lo ficharon del Cádiz, pero el Huesca compró el pase del jugador, pero el jugador no quiso venir a la ciudad y prefirió irse al Rayo Vallecano, que también está en primera división.